Un concejal del Partido Popular da una lección histórica a la alcaldesa de Madrid. Confunden sus asesores históricos a Juan Puyol Martínez, propagandista de Franco, con el más grande héroe español de la Segunda Guerra Mundial. Pone en evidencia la ignorancia y sectarismo de Carmena y los podemitas. Sus asesores atribuyen al comandante Zorita su participación en el bombardeo de Guernica, cuando en abril del 37 era un simple soldado de infantería. En unos instantes, la mala memoria histórica de Ahora Madrid al completo. Que se dedique a estudiar los crímenes del franquismo. En el Cascabel. Bueno, señores, memoria selectiva, ignorancia, incultura, sectarismo, revanchismo, todo eso es lo que se desprende o evidencian los podemitas de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, a propósito de la ley de memoria histórica y el cambio del callejero con la supresión de nombres supuestamente relacionados con episodios del franquismo y de la guerra civil. Evidencia que ha puesto de manifiesto en una brillante y muy interesante exposición esta mañana en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, el concejal del Partido Popular, Pedro Corral, que esta noche nos acompaña en el Cascabel. Muy buenas noches, Pedro. Muchas buenas noches. Y enhorabuena. Gracias. Le doy la enhorabuena porque además creo que gracias a esa exposición ha sacado los colores usted a muchos de estos concejales, que probablemente no tenían ni idea de lo que usted estaba contando y explicando desde el punto de vista histórico. Para saber, primero, para tomar decisiones, tienes que informarte y sobre todo haber leído. Y me da la impresión de que estos señores estaban, vamos, en la inopia, cuando usted les decía lo que les ha dicho y que ahora enseguida vamos a escuchar, que probablemente no, yo decía antes, probablemente no lo van a escuchar en otras televisiones y ver en otras televisiones. Aquí sí. Bueno, ¿le ha sorprendido a usted la reacción de Yo no soy dueño de las reacciones, sí. lo que uno es dueño de sus palabras, y lo que quería exponer en mi intervención pues es algo que le habíamos venido dando vueltas desde hacía ya semanas, cuando aparece esa famosa lista ya de 30 calles que no nos consultan, que no consultan ni siquiera con el Grupo Socialista cuando son los socios de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, se lanzan con cierta temeridad, yo creo, a poner 30 nombres, bueno, algunos indiscutibles en cuanto al cumplimiento de la ley de memoria histórica, pero otros en los que pegan unos patinazos absolutamente soberbios, y como muy bien has dicho tú, Antonio, en los que demuestran ignorancia, demuestran parcialidad, demuestran sectarismo y demuestran revanchismo, ¿no? Entonces, bueno, era un poco poner en la picota todos estos casos. Son los que hemos expuesto en el Pleno, y sobre todo una cosa muy importante, a mí me parece indigno que se vayan a llevar dinero de los madrileños los integrantes de una llamada cátedra de memoria histórica, que son capaces de cometer unos errores, no te digo de parvulario, es que yo no sé si ya en el sistema educativo español se puede tener tanta mala idea como coger a Francisco Iglesias Braje, un gran as de la aviación española, y cargarle 5.000 muertos cuando el tío ni pasaba por allí. Pues, o sea, Pedro, no se adelante, o no te adelantes, por favor, porque quiero que lo veamos y lo escuchemos, y luego nos lo aclara usted. Porque esa cátedra a la que se refiere Pedro Corral es una cátedra de la Complutense, si no recuerdo mal, ¿verdad? Que es la que se está valiendo, de la que se vale el equipo podemita del Ayuntamiento de Madrid para llevar a cabo esta aplicación de la ley de memoria histórica tan selectiva y cambiar el callejero en parte de la capital. A través de un Eso convenio, cuesta un dinero, sí. Y van a enterarse ustedes que esa cátedra está dirigida, qué casualidad, por una hijastra de Fidel Castro. Un gran demócrata. Exactamente, un gran Un demócrata. estadista. Vean ustedes primera parte. Uno de los momentos que hemos seleccionado, son dos. En este evidencia Pedro Corral precisamente ese sectarismo, ese revanchismo, esa forma selectiva de aplicar la memoria histórica que tiene esta gente. Vean. Una ley puede ser buena o menos buena, pero lo que cuenta es el espíritu con el que se aplica. Y hasta ahora parte de esta ley se ha aplicado y se ha servido para la división y la confrontación, para utilizar un pasado terrible como arma política, para repartir carnés de demócratas o franquistas según te declares de acuerdo o no con la versión oficial de la izquierda sobre aquellos hechos. Si te compadeces de las víctimas de Guernica, demócrata. Si lo haces también de las del bombardeo de Cabra, fascista. Si te conmueves ante la matanza de Badajoz, demócrata. Si te conmueves también por la de Paracuellos, fascista. Si te dueles del asesinato de García Lorca, demócrata. Si te dueles también del de Muñoz Seca, fascista.
Así de claro y de contundente. Vamos con la segunda exposición, Pedro. Aquella en la que se revela cómo los podemitas quedan totalmente retratados en su sectarismo, en su ignorancia, en su incultura, en su desconocimiento de la historia. Vean y no se lo pierdan. Para el Grupo Popular, para muchos medios de comunicación y para muchos madrileños es evidente que hasta ahora el equipo de gobierno, su grupo municipal y sus aliados socialistas no han hecho otra cosa que promover un uso sesgado y sectario de la ley. Primero, aplicando la ley contra las propias víctimas que ella misma ampara, como es, por poner un solo ejemplo, aprobar la supresión en Usera de la calle de Ramón de Madariaga, joven concejal del Ayuntamiento de Madrid, fusilado en el 36 por sus ideas, pero sobre todo por sus creencias religiosas. Segundo, extremando hasta tal punto la Inquisición contra todo y contra todos que se incluye en calles como la Batalla de Belchite, donde murieron españoles de uno y otro bando. O sea que con tal de borrar a los soldados que lucharon con Franco, nos cargamos también a los que lucharon por la República. Esta es la idea de justicia histórica de un rey Salomón enloquecido, señora alcaldesa. Y tercero, y más lamentable si cabe, no se aplica la ley con sectarismo y olvido solamente de sus propios criterios y fines de concordia y reconciliación, sino también con una ignorancia supina de la historia. Confunden sus asesores históricos a Juan Pujol Martínez, propagandista de Franco, con el más grande héroe español de la Segunda Guerra Mundial, Juan Pujol García, alias Garbo, el espía que engañó a Hitler sobre el lugar del desembarco de Normandía. Otro ejemplo, sus asesores atribuyen al comandante Zorita su participación en el bombardeo de Guernica, cuando en abril del 37 era un simple soldado de infantería, señora Mayer, y no se le puso la calle por luchar en Rusia, como hicieron también, por cierto, Luis García Berlanga y Luis Tiges, dos grandes genios de nuestro cine, sino por ser el primer español en romper la barrera del sonido, y así lo reconoció el propio gobierno municipal de Tierno Galván para mantener en la calle en 1980, como recordó nuestra portavoz. Y no acaba la cosa. Confunden la calle de un empresario vallecano, Francisco Iglesias Angelina, nombrada en 1929, con la de un as de la aviación como Francisco Iglesias Braje, que nunca tuvo calle en Madrid. Pero lo que es más increíble, a Iglesias Braje, piloto del memorable vuelo transoceánico del Jesús del Gran Poder, líder de la mayor expedición científica de la Segunda República, encargada por el mismísimo Azaña al Alto Amazonas, amigo de los poetas Lorca y Cernuda, sus asesores le responsabiliza falsamente de haber masacrado a 5.000 inocentes en la carretera de Málaga-Almería, cuando su hoja de servicios demuestra que estaba a 700 kilómetros de distancia y que ese día no voló. ¿Han visto sus asesores estos papeles? Es la hoja de servicios del capitán Iglesias Braje. La he conseguido en el archivo del Ejército del Aire, que está en el castillo de Villaviciosa, un castillo precioso. Le invito a visitarlo, pero sobre todo invite a sus historiadores a documentarse antes de lanzar calumnias contra alguien que ya no puede defenderse. Por no hablar de su anuncio de los cambios del callejero, ilustrando un campo de prisioneros en Barcelona con la imagen de un campo de exterminio nazi en Noruega. O las víctimas de la carretera de Málaga con las de las matanzas de Stalin contra oficiales e intelectuales polacos en Katyn. Es que esto no es manipulación, es que esto no tiene nombre. Y nadie ha asumido la responsabilidad de tamaña manipulación, señora Mayer. Todos estos desatinos serían motivo suficiente para no darle ni un céntimo de los madrileños a la Cátedra de Memoria Histórica de la Complutense, a la que ustedes han contratado. Miren, lo de menos es que esta cátedra la presida la hijastra de Fidel Castro. Es muy encomiable. Pedro, perdón. Le voy a dedicar un minuto. Me han parecido 3 minutos, compensaba, pero por favor, cuidado, cuidado. Voy a hacer una cosa. Voy a hablar un minuto más y me callaré para los siguientes plenos. Para los siguientes 2 plenos. Les digo que lo de menos es que lo presida la hijastra de Fidel Castro. Es muy encomiable que se dedique a estudiar los crímenes del franquismo y todos los españoles se lo agradecemos. Lo digo de verdad, sabiendo además, como sabemos todos, el ingente trabajo acumulado que esa cátedra tiene pendiente en Cuba a la hora de estudiar los crímenes de una dictadura, la de su padrastro, que sigue en el poder y que ya es 20 años mucho más longeva que la de Franco, señora Mayer. Y ustedes tienen todo el derecho del mundo a
a encargar la revisión de todo el callejero franquista y no franquista de Madrid a esta cátedra. Pero lo que no es de recibo es que vendan a los madrileños que su labor de revisión histórica de más de 300 calles de Madrid va a ser objetiva, imparcial y conciliadora cuando ya se ha visto su carga de ignorancia, parcialidad, sectarismo y revanchismo. Bueno. Y no se le han caído los palos del sombrajo a la señora alcaldesa y a la señora Meyer. Se estaba usted refiriendo a la concejal Celia Meyer, ¿no? Sí, en todo momento. Celia Meyer. Esta señora que ven ahí, o Meyer, ¿esta es familia de Willy Meyer? ¿Meyer o el, no. ¿Es su hija? No tiene nada que ver. Mayer y el En otro cualquier caso, la Meyer. señora que veían ustedes con un pinganillo, nos preguntábamos por qué llevaba un pinganillo puesto mientras estaba hablando Pedro Corral, y es porque al parecer la audición se es oye mala bien, en la sala de tiene muy plenos mala y hay que sonoridad. oírlo a través de auriculares. yo Bueno, también lo en cualquier caso, esta señora debe estar De avergonzada. hecho, la he defendido en Twitter porque alguien decía Sí. que tenía que dimitir solo por el hecho de estar escuchando música mientras yo hablaba. Claro. Y le he aclarado yo mismo, Sí. me ha parecido una cortesía, digamos, parlamentaria, que todos usamos auriculares, los que somos sordos sobre todo, para aclarar Pero que vamos, ella no me ¿no le ha estaba presentado faltando. la dimisión después del chorreo que usted le ha echado? No, yo lo que le he pedido es que... Ahí hay el es resto de que- podemitas. Es que dimita la Cátedra de Memoria Histórica en esta colaboración con el Ayuntamiento. Nosotros hemos pedido el borrador del convenio con esta cátedra. Queremos saber cuánto va a pagar el Ayuntamiento a esta cátedra y de momento esa información no nos la han facilitado, nos la están escamoteando. Bueno, la idea es que nosotros pensamos que esto debería haberlo hecho un equipo muchísimo más plural, mucho más diverso de Y sobre todo de historiadores, de historiadores. expertos. Tenemos a los cronistas de la villa que en su reglamento del ayuntamiento tienen también encomendado este tipo de asesoramiento. Tenemos la Real Academia de la Historia, el Instituto de Estudios Madrileños del CSIC. Claro. Podríamos tener 100 nombres para Pero no serían amiguete que trabajar. se llevara una Bueno, pasta, claro. lo más curioso de esta cátedra es que, para que vean ustedes la parcialidad que de fondo que tiene esta colaboración entre el Ayuntamiento y la cátedra. La cátedra se funda en 2004 mediante un convenio de la Complutense, siendo rector Carlos Berzosa, con una asociación que se llama la Asociación Democrática y Social, o Asociación de la Memoria Democrática y Social, que funda un señor que se llama Manuel Núñez González, que fue diputado del PSC, creo, en el Congreso de los Diputados, bueno, que había sido comisario político de los comunistas en la Guerra Civil. Es decir, que ya desde el inicio esa cátedra, ya solo el nombre de Cátedra de Memoria Histórica, que es la única que existe en España, pues ya indica un poco esa deriva, evidentemente, hacia planteamientos izquierdistas. Ahí hay un colaborador, ahora no me acuerdo del nombre, bueno, pero que hay una foto muy visible en redes sociales de él posando muy orgulloso delante de una lápida que conmemora a Buenaventura Durruti y a Francisco Ascaso, creo que es, no Ascanio. Y bueno, estos eran en la Guerra Civil, y antes de la Guerra Civil ya fueron unos pistoleros, asesinaron al arzobispo, si no me equivoco, de Zaragoza. Bueno, pues un historiador que muestra este orgullo por una parte tan siniestra de nuestra guerra. No digo que no hubiera partes siniestras del otro lado también en los prolegómenos de la Guerra Civil. Bueno, pues ya indica una cierta tendenciosidad que evidentemente de neutral no va a ser nada, de objetiva no va a ser nada y de parcial no va a ser nada. Y es lo que hemos denunciado. La ley de memoria histórica se puede aplicar con el sentido que la propia ley está dejando escrito en su exposición de motivos y en el artículo 1. No era baladí cuando Esperanza Aguirre en el pleno anterior pide que se introduzca una enmienda con la literalidad del artículo 1.1 de la Ley de Memoria Histórica, que dice que es que tiene que abarcar a todas las víctimas, a todas las que han sufrido persecución por sus ideas y creencias religiosas. Entonces, por ejemplo, el dislate de quitar la calle a este Ramón de Madariaga, el planteamiento de que puedan quitar la calle a los mártires concepcionistas. Pero vamos a ver, es que ustedes se están yendo contra las víctimas que la propia ley ampara, porque la y que ley... fueron asesinados por sus creencias, por su fe. Porque eso es, y están amparadas y sus derechos están reconocidos por esta ley. Quiero decir una cosa, porque se ha Perdóname, suscitado... Sí, te voy a interrumpir, Pedro, porque me interesa mucho que sigamos hablando contigo, pero tengo que hacer una pausa antes de las 12. Y además me interesa mucho que comentemos algo más sobre esa cátedra, que por cierto, insisto, casualmente está dirigida por una hijastra de Fidel Castro, que como usted bien decía, en ese entonces dice,
Oiga, ya puede dedicarse a investigar lo que está pasando en Cuba, la memoria histórica de Cuba, ¿eh? Algunos muertos llevan en sus espaldas el señor Castro, una dictadura represaliados y perseguidos por sus ideas. Bueno, seguimos con Pedro Corral. Vamos a ver, Pedro, nos habíamos quedado, te he interrumpido además para esta pausa publicitaria, en la cátedra de la memoria histórica de la Universidad Complutense, que nos preguntábamos que cómo es posible que la dirija alguien que está tan significada con una dictadura también muy cruel como la castrista en Cuba, que es la hijastra de Fidel Castro y que nos cuesta un dinero a los madrileños. O sea, esta cátedra es la que interpreta la memoria histórica de esa forma tan selectiva y con tan poco rigor, hasta el extremo de confundir a personajes. Personajes extraordinarios como los que tú nos has ido mencionando, que nada tienen que ver con episodios de la guerra civil que ellos le sitúan o lo acreditan para suprimir el nombre de la calle en la que están ahora mismo. Eso es. ¿Qué nos cuesta? Bueno, antes, ¿qué sabe sobre el coste, por ejemplo, de esta cátedra, Pedro? No lo sabemos todavía, lo hemos preguntado. En la Complutense. O sea, lo que va a ser el precio de la colaboración con el ayuntamiento todavía no nos lo han dicho. Nosotros hemos hecho una petición de información escrita desde los que estamos en la Comisión de Cultura y de momento no tenemos respuesta. Hemos pedido incluso el borrador del convenio por si lo tienen ya más o menos fabricado y de momento silencio absoluto. Mira, la hijastra de Fidel Castro es la hija de la primera mujer de Castro de un segundo matrimonio. Es verdad que su padre fue un conocido anticastrista. Ella es experta, su tesis doctoral es sobre las revistas, la propaganda y la prensa y propaganda de las brigadas republicanas en la guerra civil, que es verdad que es un tema muy curioso para los que somos aficionados al estudio de la guerra civil, pues era un tema inédito y ella lo aborda en una tesis doctoral muy voluminosa, muy detallada, tiene mérito. Y yo no me he metido con ella como historiadora. Yo lo que he querido denunciar es que pero no había gente en España, no hay gente en España que pueda capaz de hacer eso. Pero ella tiene toda la libertad y la legitimidad para estudiar eso. Era un campo que no se había explorado y ella en eso es verdad que... Pero hay un componente de estulticia en todo. Si tú vas hoy a Moscú, una ciudad grande europea, y uno sabe lo tremenda, trágica, salvaje que ha sido la historia de Rusia, de la Unión Soviética, en el siglo pasado, desde todo el siglo pasado y parte de este. Y vas al Kremlin y miras en el muro donde está el fuego perpetuo, donde están los soldados a los caídos en las guerras. Y vas leyendo las ciudades, los hitos históricos, lees Stalingrado. Y no ha ido ningún... y pone Petrogrado. No ha ido ningún gilipuertas con un cincel a poner San Petersburgo. Pone Petrogrado. Igual, y no han borrado, ahora que tienen problemas con los ucranianos, no han borrado Kiev, porque los hitos que ellos tienen de sus batallas. Yo creo que en España, de verdad, nosotros, ¿sabes? Conocemos a quien hizo célebre aquello de que hay más tontos que botellines, pero es que no cabe un bobo más, de verdad. Bueno, y luego hay mucha maldad. Por ejemplo, el hecho de ilustrar para justificar todos estos cambios y para justificar y cargarse de razón, ilustrar con imágenes que nada tienen que ver con nuestra guerra civil, utilizando víctimas de un campo de exterminio nazi, o utilizando la matanza de Katyn, precisamente, de Lenin. Son imágenes muy reconocibles, claro. O sea que esa mentira tiene las patas muy cortas, porque las imágenes de los cadáveres de Katyn, de esos oficiales polacos, es que yo las tengo grabadas en la memoria. Entonces, cuando vi esa imagen utilizada por ahora Madrid con tanta profusión, con tanta profusión y tanto entusiasmo, ¿no? De hemos cambiado, vamos a cambiar el callejero, este asesino de 5.000. Claro, pretender que un piloto, él solito, se carga 5.000. El comandante Zorita. Yo he pensado, si el alcalde de Nueva York se levanta un día y acusa al aviador Lindbergh de una matanza de 5.000 personas en un sitio en donde no estuvo, ese señor, ¿qué pasaría con él? Es que a las 2 horas estaría en su casa. En su casa y escondido. No nos tomamos en serio, de verdad. La figura de Francisco Iglesias Brahe, tenemos en el Museo Nacional de Antropología de Madrid toda la colección que trae él de la expedición al Amazonas, de objetos rituales de las tribus amazónicas. Es impresionante lo que este hombre hace, es un adelantado de su tiempo, amigo de Lorca, amigo de Marañón, de Cernuda y tal. Y a estos tíos se les ocurre enfilarlo
porque resulta que han visto una calle, les suena a un Francisco Iglesias que peleó en la guerra civil como piloto de Franco, y a este le vamos a cargar 5.000 muertos. ¿Por qué? Y sí que le he preguntado a la delegada hoy, ¿dónde está el informe que atestigua, con el que probáis que este señor mató a 5.000 tíos? Si tengo yo en la hoja de servicio, este señor estaba en León, a 700 kilómetros de distancia, y además ese día no voló, porque hacía mal tiempo en el aeródromo de León. Bueno, o sea, que está acreditado con documentos que tú le has enseñado. Claro, que has ido al museo, exactamente, ahí, al Castillo de Villaviciosa. Es precioso, es un sitio muy bonito, el archivo del Ejército del Aire, ¿no? Pedro, lo que ocurre es que Podemos, los dirigentes de Podemos o los representantes en las instituciones, naturalmente se permiten el lujo de darles lecciones a todos los viejos partidos, a Partido Popular y a Partido Socialista, sobre cualquier cosa, pero ellos nunca están dispuestos a recibir esas lecciones. Yo me estoy acordando, por ejemplo, de cuando el propio Pablo Iglesias cogió la colección de Juego de Tronos e incluso al jefe del Estado le recomendó que diese esa serie para que se enterase de verdad cómo funcionan los engranajes y los rudimentos del poder. Yo creo que ustedes tendrían que hacer una cosa, y es llevarles o un conjunto de libros o un conjunto de DVDs de la Guerra Civil. Yo tengo un conjunto de DVDs en mi casa, 10 DVDs, y te explican la Guerra Civil y sus prolegómenos desde el año 1931. Son inasequibles, y que se enteren de lo que están hablando. Escrito. Y ahora ya le digo una segunda cuestión. Lo más triste, desde mi punto de vista, para todo esto, es que la aplicación de la llamada o mal llamada Ley de Memoria Histórica está sirviendo de verdad para estos fines de concordia y reconciliación verdadera entre los españoles, tan cacareado en su momento estos fines por Rodríguez Zapatero o por estos señores de Podemos. No estamos reconciliados, no estamos en concordia. En fin. ¿Qué quiere que le diga? No quieren información. No quieren información. No les interesa la información ni la verdad. Les da igual, es que les da igual, que no les importa la verdad, que no. Que ya les puedes dar 10 DVDs o 40. Si hablan de Dinamarca, pero por ejemplo, si hablan de Dinamarca y no saben nada de Dinamarca. O sea, Pablo Iglesias ahora le ha dado por decir, que le dio por decir en la campaña, en los mítines y en los debates con Pedro Sánchez y tal, y con el de Ciudadanos, que su modelo era Dinamarca, pero si es la antítesis Dinamarca de lo que él vende, o sea, les da igual, les dicen lo que les parece. Dinamarca, capital, Caracas. Mira, cualquier historiador sabe que memoria e historia es un absurdo, ¿no? Porque la memoria no es historia, es una cuestión, no tiene ningún rigor. Memoria es el recuerdo que tiene uno, ¿no? Y entonces España... La historia es aquella que acredita lo que pasó. España es el único país de Europa donde el tránsito a un régimen autoritario se produce como fruto de una guerra civil brutal, ¿no? Donde españoles se luchan contra españoles. Pasa que ellos han hecho de idealizar la Segunda República, periodo nefasto de nuestra historia, pero es igual, es decir, desde su Constitución, su Ley de Defensa de la República, el golpe del 34, es decir, todo es un despropósito enorme. Hombre, evidentemente, en aquellos años alguna cosa buena se haría. Es lo mismo que digo siempre, yo que no soy franquista, ni mi familia, nadie ganó la guerra civil y nadie participó en ella, pues hicieron cosas buenas, lógico, en tantos años no todo fue malo, y me importa muy poco lo que digan de lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, claro, ellos utilizan la guerra civil como instrumento de actividad de carácter partidista. Por tanto, por más que querido Pedro, que te empeñes en darles clases de historia, es decir, ellos están instalados en el guerra civilismo, es lo que les conviene. Es decir, el romper España, porque cuando se plantean una idea como la de un frente popular de tan triste recuerdo en España y en toda Europa, que fue a partir del 36-37, en Francia hubo frente popular, etcétera. Es decir, Europa acabó como acabó, pues como consecuencia del frentismo. Y os quiero recordar que este gran estadista, que era gran largo caballero, y lo digo con ironía, le llamaban el Lenin español. Y ya para acabar, a esta joven catedrática, yo que no es catedrática, es profesora titular, pero es igual, tanto da que saca de esa cátedra de la memoria histórica, en Cuba, a las personas que consideran... Yo tuve varios amigos que luchaban en la Revolución Cubana, ¿no? Casualmente, que fueron comandantes, ¿no? Entre ellos Rolando Cubela, ¿no? Que era el jefe del directorio estudiantil revolucionario, que era otro gran grupo, ¿no? Pues como se enfrentó a Castro, le pusieron en el Museo de la Revolución, pone Rolando Cubela, traidor. ¿Vale? Ese es el modelo de esta gente de la Mayer y toda esta gente, traidor. Claro. Bueno, después de tu exposición de hoy, Pedro, ¿creéis que vais a conseguir que frenen en sus
ansias expansionistas de la memoria histórica y no cambien esas calles, que sería una injusticia. No van a ser solo 30, o sea, lo que se estaba preguntando es que va a haber una gran cantidad de movimiento en el callejero. Nos vamos a volver todos locos ya solo por ese hecho. Mía. Lo que ellos han aprobado o han desestimado en la votación de hoy en el Pleno es que el cambio de callejero, como proponía Ciudadanos y queríamos apoyar nosotros, se hiciera estrictamente en el Pleno, se aprobara por el Pleno. Claro. Ellos lo han rechazado y ahora mismo ese plan integral de Memoria de Madrid lo va a aprobar la Junta de Gobierno, es decir, lo escamotean a la representación de todos los madrileños en el Pleno y ahí es donde nos vamos a encontrar. Pues yo barrunto que miles o decenas y decenas y decenas de sorpresas de este estilo, ¿no? Porque además si se empeñan en que sea la Cátedra de Memoria Histórica y que nos traigan pues a Durruti y a tal, en vez de cambiar unos por otros, han aprobado lo de las víctimas de terrorismo. ¿Por qué nos hemos abstenido nosotros? Porque en el primer momento era que fueran las calles que se quitaran, se sustituyeran por nombres de víctimas del terrorismo. Al final han metido una coletilla, entre otras. Es decir, desvirtuando lo que ya habíamos acordado con Ciudadanos, el Partido Popular, de que fuera estrictamente víctimas del terrorismo. Bueno, pues en ese entre otras, pues también nos vamos a llevar seguramente más de una sorpresa. Sí, te puedo meter a la Seizabala. Diálogo, ganas de debatir, oye, ¿os parece bien esto? ¿Os parece bien tal? Yo creo que todos estábamos dispuestos a cambiar algunas calles que evidentemente son categóricas, vamos. Yo creo que no hay problema en, por ejemplo, o el Arco de Triunfo, denominarlo de otra manera, el Arco de la Concordia, como ya nuestro concejal en Moncloa la Vaca, José Luis Moreno, propuso. Pues creo que es una idea de utilizar ese pasado para buscar esas confluencias, esa reconciliación, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, ¿por qué nosotros hemos aprobado, creo que era en Ciudad Lineal, pero no me hagáis mucho caso, tengo mala memoria, pero en un distrito apoyamos que se diera el nombre de la 9 a una plaza en Madrid? La 9 es la compañía de la división Leclerc, que entra en París, los primeros. Hay una anécdota muy bonita, porque a mí me lo contó un veterano de la 9, que estaban por la noche, les habían dicho que tuvieran los carros blindados con el motor encendido para salir en cualquier momento, y los españoles, que somos como somos, pues impacientes oyendo el motor, y oye, y ya que tenemos esto encendido, ¿por qué no tiramos a París? ¿No? Pues oye, hicieron la machada, hicieron la españolada fantástica de ser los primeros en entrar en Madrid, y yo creo que todos los españoles podemos estar orgullosos de ese hecho histórico, y sin problema ninguno el Partido Popular apoyó el nombramiento de una plaza en Madrid con el nombre de la 9, porque yo creo que no hay motivo para no estar orgullosos. Pero esa manera de ver la historia es la que se echa de menos, muy de menos, en el otro lado. Por ejemplo, yo quiero, perdona Carmen, a mí me sorprende, por ejemplo, lo del crucero Baleares. 800 marinos muertos en el hundimiento del crucero Baleares. Todos sabéis que la marinería en la Segunda República y cuando comienza la Guerra Civil eran su mayoría de izquierdas, y muchos de ellos se apoderaron de los barcos. Es verdad, asesinaron a toda la oficialidad, pero los barcos que quedaron en el bando nacional, esa marinería estoy seguro de que era también de izquierdas. Bueno, pues estos señores se fueron a pique con la oficialidad franquista, con los marineros no de izquierdas, se fueron igual a pique cuando se hundió el crucero Baleares. ¿Por qué molesta ahora que en Madrid tengamos una calle recordando a un gran barco de nuestra Armada que se fue aquí a pique con 800 compatriotas? Es decir, ese sectarismo, esa cosa de darle a todo la vuelta, lo que ha dicho hoy la delegada me ha llamado mucho la atención, ¿no? Sí. Es que hay que borrar una damnatio memoriae a todo aquel que hubiera combatido con la División Azul. No se merece, vamos, ni el pan, ni el agua, ni la sal, ni tal. Por Dios, ¿qué hacemos con Günter Grass, que estuvo en las Juventudes Hilderianas? Le quitamos el premio Nobel, quemamos los libros en la plaza pública. Luis García Berlanga, el director de cine, que tiene una calle en Rivas hacia Madrid, aprobada por Izquierda Unida. Y todos sabemos además la tragedia de Luis García Berlanga, que me la contaba su hijo, que es fantástica. Es que a su padre lo detienen y él, para congraciarse con el régimen, se tiene que ir a Rusia. Y a Luis Tiges es más dramático todavía. Es que a Luis Tiges, los franquistas,
No, Luis Ciges es el actor que puede... Sí, no, pero ¿tiene calle también en algún sitio de Madrid? No, ese no tiene calle, murió recientemente. El de Si Amanece, vamos a ver, porque esto lo dice que Si Amanece no es tarde, ¿no? Amanece que no es poco. Amanece que no es preciosa. La película preciosa. Luis Ciges es el protagonista, uno de los protagonistas. Bueno, bueno, el caso es que Luis Ciges es terrible, es que a su padre lo asesinan los franquistas, lo fusilan los franquistas en Asturias, y él se va pues un poco a congraciarse con el régimen o con el sistema que ha asesinado a su padre y tal. Bueno, pues es que a este señor entonces ahora tenemos que borrarle de en medio. Y por cierto, caídos de la División Azul, y yo creo que Paco se va a acordar. El PSOE ahora dice que quiere cambiar la calle de caídos de la División Azul. A mí me gustaría preguntar al PSOE cómo se convive con uno mismo cuando en el año 95 es un ministro de Defensa socialista, Gustavo Suárez Tierra, el que firma un convenio con una asociación alemana, la Volksbund, para buscar exhumar y repatriar restos de caídos de la División Azul a España. ¿Cómo se come eso? Que el mismo partido que quiere quitar una calle hubiera hecho un gesto aún muchísimo mayor, de mayor calado, de respeto hacia esas personas y hacia sus familias, como repatriar sus restos de Rusia a España. De verdad, creo que nos estamos volviendo locos, sobre todo algunos, en esto de la memoria histórica. Nos quieren volver locos. ¿Por qué no vamos a respetar? Yo le quería preguntar a Pedro, brevemente, que estamos fuera de tiempo. Súper breve, el papel del PSOE en todo este tinglao, o sea, por ejemplo, hoy que dicen de que esto no se va a votar en el Pleno, que se lo comen y se lo guisan ellos, cuando ellos además quisieron aprobar esto y les dejaron, vamos, con el culo al aire. Les dijeron que no, que era oportunista y era electoralista. Pero ¿qué hace el PSOE en todo esto? Yo, con todos mis respetos, creo que el PSOE está haciendo un papelón. Está haciendo un papelón. Ellos van con muchas prisas antes de las elecciones, ciertamente, a ver si aprueban esto. Cuando yo, perdonar, pero lo veo así, no puedo ocultarlo. Cuando el PSOE está con muchos problemas, siempre saca el tema de la guerra civil. Es que lo ha hecho, llevamos 20 años con esta historia, o no, menos, 15 años, pero siempre ocurre eso. En las situaciones de urgencia, el PSOE pero digo, siempre, ahora, a la vista de todos estos errores, pero a la vista de república. estos errores brutales, de todo lo que has expuesto tú hoy, ¿con qué cara se les queda? Porque los de Podemos ya lo sé. Tú sabes eso de... dicen que llueve y le están meando encima. Pues están desde el trampolín, además. Ya te leí el otro día. Lo hacen desde el trampolín, oye, y te dice que está lloviendo, hombre. Estás enviando el piso. Ellos no se enteraron de lo de la lluvia, Cátedra de Memoria Histórica, no se enteraron. Ellos no sabían nada que esto lo estuviera elaborando esa bueno, pero es cátedra, curioso, Pedro, que el Gobierno Municipal de la Transparencia piden ustedes, o al final, una partida presupuestaria y una memoria y un contrato de lo que se está haciendo y no sabe, no contesta. Estos son los de la Transparencia, eso es fantástico. En muchas cosas se quejan mucho también. ¿Y qué tienen que ocultar? Yo creo, lo ha dicho muy bien hoy el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, ¿no? Estos se han puesto unos listones muy altos, pero cuando les toca a ellos pasarlos, los bajan a tierra, ¿no? Yo creo que Ángel Garrido haya estado muy afortunado en esa imagen, porque es verdad, nos han puesto a todos unos listones de tal, pero luego ellos son los que se lo saltan haciendo trampa cuando los demás no miramos, ¿no? Bueno, pues Pedro, ha sido un placer que nos acompañes y te damos la enhorabuena por esa brillante exposición. Sois muy amables. Creo que has hecho hoy un trabajo extraordinario y me alegro que hayamos podido contar contigo aquí para que nuestros espectadores lo hayan podido compartir. Pedro Corral, concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular.